Bueno, vamos a... Hoy solamente uno de los pequeños capítulos de Pedro Páramo es un diálogo que se escenifica en el sepulcro entre Dorotea y Juan Preciado. Antes está un par de capítulos que más corresponden al taller de teoría política que a este. Es la famosa revolución que armó en su hacienda de la Media Luna Pedro Páramo para retirar la revolución de los demás. Eso es lo que son dos capítulos de una actualidad, un tiempo que es muy anterior a la muerte de estos, que se describen en el diálogo de ellos dos, de ¿cómo se llama esta? La Dorotea y Pedro y Juan Preciado, y el monólogo de Susana en el sepulcro, y de una víctima de Pedro Páramo por la muerte de su padre don Lucas. Entonces, dos capitulitos, realismo absoluto de cómo neutralizó los efectos malos de la revolución Pedro Páramo, y algo del diálogo entre Juan y Dorotea. Pero antes, pues, se trata de seguir con el estudio del individuo, seguir con el estudio del hombre, que me parece un tema en verdad interesante para nosotros. Y luego, en donde quiera, hasta en teatros de barriada, se clama a lo prosopopélico, ser o no ser. Ese es el problema, o hay el problema. Pero no pasa de ser un alarde, pues yo veo, no lo leí, reflexiono en toda la profundidad que el condenado de Shakespeare dio a ese ser o no ser, porque nosotros no somos, y hay esta paradoja. Los que sí son desde su nacimiento son las plantas y los irracionales. Nacen siendo, son todo. No van a aumentar ni a disminuir su ser. Y además, todos tienen un destino que cumplen cabalmente. No tienen libertad, no tienen todo lo que les falta. Cumplen cabalmente, de modo tal que un perrito cumple las mismas funciones que un perro del otro lado del mundo. Son perros, son plantas, y hacen siempre aquello para lo que están programados por Madre Natura. Tienen ser, ellos son. No se puede decir, esta no es una planta. Alguien dirá que los injertos tal vez quitan el ser, desnaturalizan. Eso sí, yo no sé en qué medida se logre, pero ser o no ser, ellos son. El humano nace, para empezar, a diferencia de los irracionales, un caballito, un perrito, un conejo, dura mucho la criatura para ir valiéndose por sí misma, hasta para caminar. Y no es, eso es lo fundamental. El individuo posee razón, entendimiento, lenguaje, libertad, posee muchas características. Es homo faber, hombre que hace, es homo videns, que es horroroso, ahorita lo platicamos, es homo sapiens, que muchos han puesto en duda esa aseveración. Tiene todo para ser, y tiene la obligación de ser o no ser.
tiene la obligación de ser y a lo largo de su vida lo intenta ser. Algunos no son nada, el mediocre no es, el mediocre come, hace hace la sexualidad 3-5 minutos a oscuras y sin hablar, se vuelve hacia la pared, se muere unas horas, mientras la pobre mujer piensa en mí. Bueno, entonces, no sé en qué estaba yo pensando. Pero el hombre intenta, es un impulso ser, y esto lo logra con los ideales, y los ideales, ahí están, se les debe infundir al niño para que sea ideales de justicia, de verdad, libertad, paz. ¿Cuál otro? Bueno, ahora veo cuál otro: justicia, verdad, libertad, paz. Me falta uno. Entonces, y consentimientos. Hay 3 fundamentales: la amistad, la solidaridad, el valimiento. La solidaridad es de lo más importante, sobre todo en épocas en donde hay tanta diferencia entre los ricos, opresores, y el fregadaje. Ahí es donde la solidaridad vale mucho. Y el tercer sentimiento, del que para qué hablar: amor. Entonces, intenta el hombre, intenta desde el niño, va aferrándose a esos ideales y poco a poco va siendo. Es ahí donde Fromm dice: ser o tener. Cuando no se es, se tiene, aunque sea en la mínima esfera de un obrero de 3-4 salarios mínimos, o un futbolista o un boxeador, a lo grande en materia de tener, y que así lo exhibe por barato que es mediocre. Entonces, ser, y ahí están los ideales. Tiene razón, el uso de razón es lo primero. Alguien se acuerda, pero así nada más 2 palabras o 3, cómo el hombre, el que fue primero homínido, fue logrando el uso de razón cuando el cerebro, cuando la mente, cuando el deseo, cuando se fue robusteciendo como hombre, cuando el primer cerebro ya tuvo el segundo cerebro, el mesoencefálico, habiendo tenido el primitivo. ¿Alguien se acuerda cuál fue el proceso hipotético, porque no lo sabemos, en que pudo irse creando el cerebro así, el grueso del cerebro? Tiene el hombre para volar, para elevarse, tiene el lenguaje. ¿Recuerdan ustedes? A base del lenguaje. Y el lenguaje, que en un principio decíamos fue tan primitivo que han de haber sido rugidos, han de haber sido aullidos, han de haber sido quién sabe qué, clan de machos, clan de hembras. ¿Cuál fue la función que hizo que fuera aumentando sus neuronas el cerebro del homínido? Hay una ejecución, hay una tarea, hay una función: el desciframiento, la decodificación, el tener que, vamos a decir, la hembra, tener que, no es adivinar, entender qué quería decir el macho con esas expresiones, incluyendo el lenguaje gestual. ¿Qué quiso decir? ¿Qué hay esto? ¿Qué? Entonces hay que decodificar, hay que descifrar, y eso fue lo que nos fue dando uso de razón.
para no entendimiento, cerebro, mente, uso de razón. Y con eso no únicamente nos manejamos en el mundo, con el mundo, entre la sociedad, con la sociedad, sino que avanzamos a cierto error, acierto, poniendo a escote el uso de razón, el cual nos lleva a la verdad, y la verdad nos dice lo que nos va. La verdad es una manzana que comemos, y entonces tenemos el conocimiento del bien y del mal, de lo que es justo, lo que es injusto, de lo que es bueno, de lo que es malo, a base de la verdad. Pero de allí vamos a lo más grande, caramba. Dejamos a un lado la justicia, que para el clásico es el valor de valores, la justicia, pero la verdad los hará libres, dijo Jesús. Nos vamos a la libertad, y no se puede decir el hombre si no se dice la libertad. Libertad es el humano es libertad. Son los términos que no se pueden separar. Aún para, decía Sartre, nunca estuve más libre que cuando en una cárcel, o hasta para ser esclavo se tiene que ser libre, se tiene que elegir la esclavitud. El hombre vive todo el día, todos los días, eligiendo, usando su libertad en las grandes tragedias. Y hablando en libertad, ya en términos grandiosos de epopeya, pues Aquiles, Héctor, todos los que saben que si siguen allí van a morir, y que con solo retirarse salvaron la vida, pero que dicen, es mi deber, es mi obligación, su libertad los lleva a la muerte, porque no pueden más que cumplir su destino, porque son, de otra manera se vaciarían de sentido. Si ahorita hubiera una medida, veríamos que esos que en la mañana citó alguien diciendo que eran unos manipuladores, están vacíos de sentido, están vacíos, tienen, no son, vendieron la conciencia, no les queda nada, pero la vendieron en el uso completo de su libertad. Es lo maravilloso del humano. Tiene todo el tiempo de vida para llegar a ser. Tiene los principios, tiene los valores, y tiene además el sentido del honor, la dignidad, la lealtad, la fidelidad. Tiene muchos asideros para que entre todo eso lo hagan volar, lo hagan el idealista, lo hagan ser. Y había según yo, una exageración que era simplemente ofender al mediocre. Y he estado viendo que tienen toda la razón quienes afirman los mediocres son infraanimales. Ese es un desahogo del... No son. Es cierto que son infraanimales, los animales son. El perro es. El individuo que no busca ser y se queda en la mediocridad es menos que el perro. El perro es, el mediocre no. El idealista busca ser cada vez más, y con solo buscarlo ya lo está logrando. Es lo curioso que eso de infraanimales parece un desahogo, una ofensa. No, ahí está el animal, la planta, el vegetal, nacieron enteritos, son. El hombre de ideales, esos ideales se aferra a ellos para ser. El mediocre
no tiene la estatura siquiera, no tiene la estatura del animal irracional que es, y este no es, no busca ser, no le importa ser. Imagínense, ahí está la importancia de un idealista cuando busca la amistad. Caramba, pues tiene mucha calidad esa amistad que entabla con otro. La amistad siempre necesita dos o no hay amistad. El amor no se necesita dos. Con que uno tenga ese amor como decimos allá, al sufridero, caramba. El que alguien ame a otra persona y esa otra persona ni siquiera se entere. Bueno, esos son los achaques del amor, pero el amor es uno de los más altos ideales. El amor es todo. El amor, la libertad a fuerza. La libertad no la podemos dejar para nada. El amor. Tampoco el amor lo hacemos, lo escogemos, no nos enamoramos de esta o de aquella, no. También nos llega como un leñazo y es hermoso. ¿Cuánto se necesita, como les digo, la solidaridad entre todos, ahora que a todos nos están golpeando de una manera feroz? Pero el idealista tiene a flor de piel, no me da un poco no mucha, la mitad, si es que hay algo caliente, si es que hay. Entonces, el idealista siente el sufrimiento común. El mediocre no, el mediocre está metido en eso de TV Azteca que se van a agradecer a la Virgen. ¡Ah, qué aberraciones! Es lo que necesitamos, esa solidaridad, el amor y la amistad. Allí va el hombre de ideales. Tiene el lenguaje, un lenguaje que le hizo, gracias, llegar al desarrollo del cerebro, pero que además es acción. El lenguaje es acción. Con el lenguaje se pide, se ordena, se levanta un falso, se dice te amo. El lenguaje es acción y el lenguaje es la comunicación esencial. Allí está el hombre de ideales, allí está el mediocre. Con el lenguaje dice una procacidad, el hombre de ideales, ustedes conocen, dice algo espiritual. El espíritu va elevándose según los ideales van robusteciéndolo. Homo faber, el hombre, su primera necesidad cumplida fue rebasar, modificar la naturaleza. Todos los que son los animales, las plantas por más razón, son junto con la naturaleza. La naturaleza y ellos es un ser, pero el humano no. Empezó a modificar el cauce de los ríos, desmontar árboles y montes, laderas, fincar casas y demás. El hombre es Homo faber desde que primero encendió un fuego, luego lo mantuvo vivo, y de allá las naves espaciales. Homo faber, siempre hacedor. Según el mito bíblico, si se trabaja de lo que uno tiene, la vocación, esto lo vimos hace como un mes, es realización de uno mismo. Como les decía, que dice uno, no trabajo, hago lo que me gusta, esto no es trabajo y además me pagan. Si volviera a nacer, volvería a hacer lo que estoy haciendo. Y dicen que eso es el trabajo. Y dicen que los que de esto conocen, el no trabajo es el de Sísifo. A fuerza hacer esto, a fuerza todos los días.
algo que no le gusta, lo tiene que hacer como Homer Faber. Pero habiendo muchos aspectos más de la personalidad del humano, déjenme terminar con esto para que no sea muy tarde, que es Homo sapiens, y lo fue. Dejen decirle de la solidaridad. Se me pasaba esto, dijo Hobbes, Tomás, el hombre es el lobo del hombre, y se dice ahora, el hombre está sobre y contra el hombre. Es lo mismo, con otras palabras. Ahora como nunca antes, el hombre está sobre y contra el hombre. Ahí es donde se necesita la solidaridad. Pero homo simbólico. Somos simbólicos, siempre estamos imaginando, siempre estamos decodificando, descifrando mensajes, siempre nos bombardean a mensajes, platicamos unos con otros y estamos diciendo, me dijo esto, me dijo aquello, procesé que me dijo que iba a hacer esto, aquello. Está uno descifrando y descifrando, aunque lo hace con tanta frecuencia que ya ni lo nota. Esto, imagínense que hubiera un gringo, sí hay, pero bueno, no. Imagínense Washington ayudando a los halcones a matar palestinos. Bueno, pero perdóneme, estaba borracho. Es una película de 30 años. Perdónenme, estaba borracho. Entonces, fíjense ustedes en esto. El hombre simbólico. Hablábamos de Sumer, de Mesopotamia, de Asiria. Eso ya es la historia. Pensemos en la prehistoria. Desde los jeroglíficos, la cueva de Altamira y todo lo que ustedes conocen, que es el inicio de la humanidad. Allí siempre se inició un proceso que llaman civilizatorio. Las cuevas de Altamira decían algo con esos segures, con esos cazadores, allí se estaba diciendo algo. Y nosotros decíamos, este animal, esta flecha, lo no estático sino dinámico del individuo, del dibujo de un hombre que va sobre su presa. Todo esto nosotros lo desciframos, lo imaginamos, así lo dibujó aquel. Desde entonces, y jeroglíficos y el lenguaje, la escritura que se llamaba cuneiforme, con cuñas en unos ladrillos, bueno, no exactamente, en unas tablillas de barro. Allí estaba la historia de la humanidad. Teníamos que descifrarlo. ¿Cuántos años pasaron para que se pudiera descifrar? Primero en Francia, y al siguiente día, a las siguientes horas, en Gran Bretaña. Champollion fue el primero, la piedra de Rosetta o la piedra Rosetta. ¿Cómo diablos descifrar esa piedra que era el principio de la historia de Egipto? Cuando logró Champollion decir, pues es que esta figurita y esto termina siendo, ¿cómo se llama este? No es Ramsés, ¿cómo se llama? Bueno, pues un faraón. Y de allí se van y descifran aquello. Se necesitó descifrarlo. Ese es el proceso civilizatorio. Desciframos, vino después, ya vamos a decir, la sabiduría que estaba encerrada en los conventos con los monjes. Algunos tenían acceso a esto. Si entendían el latín podían leerlo, si no, no. Vino Gutenberg, Juan Gutenberg, y después de él Lutero con la traducción de la Biblia,
Gutenberg hizo un tiraje infinito de libros, 50, y de allí Lutero con la traducción ya pueden leer en alemán lo que dicen los dos, el Viejo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego vinieron los periódicos. ¿Cómo descifraba uno el periódico? Si uno era inglés, sabía inglés, leía el periódico. Si no, pues nomás veía periódico chino, japonés, pues nomás veía arañitas y ya. No tenía uno la capacidad, no la tenemos, de descifrar, de decodificar. Solo tenemos el código para el español. Ahora mismo que hablo más o menos en español, ahora mismo ustedes más o menos me entienden. Entonces, esto es decodificar. Después del periódico vino, estoy diciendo, la tesis de Sartori. Después del periódico, desde el telégrafo y la radio. Si la radio habla en español, la podemos entender. Lo mismo el telégrafo, lo mismo el telégrafo, solo el telegrafista, pero ya nos lo traduce, nos da el código. Podemos ya decodificar el cerebro que dice felicidades, se murió tu suegra, cosas así. Entonces, todo esto sigue el proceso civilizatorio. Vino la radio, siempre adelante, porque el hombre simbólico, homo symbolicus, el hombre simbólico sigue un proceso de civilización. Llegó la televisión, allí se rompió el proceso, porque la imagen se sobrepuso a la palabra. Si yo veo a una geisha despojándose, hago viscos, bueno, eso es otra cosa. Entiendo que es una mujer y que se está despojando de su ropa, pero si en lugar de ser de Japón, de China, es de Ucrania, lo entiendo. Y un cadáver, de donde sea, veo un cadáver sangrante, por ejemplo. Ya las neuronas no tienen que decodificar nada. El cerebro, tranquilo. Es muy bueno, muy cierto, en la caricatura cierta de alguien que lo detestaba, yo lo despreciaba, vendió su conciencia a Abel Quesada, pero tuvo muy buena caricatura esta. Hagan de cuenta que es el pensador de Rodin, está así. Se ve su cerebro lleno de ruedas dentadas, girando, dando giros unos y otros. Son los engranes por todas partes. Creo que eso se llama sinapsis, se llama de una a otra sinapsis. Está dando. Los ojos así clavados y luminosos. Alguien le pone enfrente una tele. Poco a poco los engranes van deteniéndose. Al rato, porque son varios cuadros, todos los engranes están con telarañas y el tipo sonríe bobalicónamente, viendo y creyendo que lo está informando López Dóriga, el que tiene una compensación mensual de casi 900,000 pesos por parte del gobierno con nuestros dineros, o está viendo señoritas en Chunchín bailando quebraditas y bailando cumbias, ¿cómo se llaman estas? Serranas,
cumbias cimarronas que no son precisamente el folclore de Colombia, y se detuvo el cerebro. ¿Qué esfuerzo para decodificar, para descifrar tiene la tele? Allí se rompió el proceso. Claro que viene después todo lo que significa la internet y demás, pero allí ya no hubo que decodificar, ya no hubo que descifrar. El cerebro se quedó tranquilo. Por eso tiene ya más la tele una especie de pequeña hipnosis. Es lo que verdaderamente se llama, no lo que dicen me fascinan esas galletas, me fascinan, no, es una especie de fascinación. Se sienta la persona y a ver, y no se puede levantar. La palabra le ayuda porque siempre necesita la imagen, una palabra, pero no se crean que una imagen vale por 1000 palabras. Una imagen no vale nada. 1000 palabras, con 5 palabras que le digan a alguien, y si es macho hasta las cachas saca la fusca, la tuerca, y las palabras están llenas de dinamismo. La propaganda dice que una imagen vale por 1000 palabras, es más elocuente. Ve uno la imagen, pero no le dice nada. Ve uno que esa es una casa, que ese es un palacio, que ese es un lago, que esa es una mujer, que ese es un transexual. Bueno, todo está bien, pero falta la palabra. De todas maneras, para el mediocre se vale la imagen, y ahí se acabó la evolución de la civilización, pudiendo, y esto lo prueban con cifras estadísticas, pudiendo el humano, por medio de este invento, ser todavía más avanzado en la civilización. Ya se advirtió un retroceso en la inteligencia de los humanos, un enorme retroceso. Pues ustedes saben, la función hace al órgano, y la función era entender al merólico, al comunicador, entender. Y ahora ya en la tele ya no necesitan entender en dónde queda su cerebro, en dónde queda la famosa sinapsis, que bueno, yo eso no entiendo, pero que una neurona creo que se comunica con otra, y con eso muchas viene la idea y demás. No, mira nada más, ve. Esto es lo peor que nos pudo haber sucedido, y con esto nos manipulan, no tanto a los mexicanos nos callan que si fue penalti o no. Miren nada más, miren lo que es una manipulación, una enajenación, una pasividad, una absoluta debilidad de las masas para hacer lo que dice la tele. Y como el hombre también tiene ser gregario, lo he dicho, pero como que a veces no lo retenemos, gregario, el hombre forma el rebaño, las masas, el rebaño, busca el líder, en este caso es el sistema de poder, el líder le impone la verdad, su verdad, todos van a esa verdad, todos entregan voluntariamente, quiero decir que allí está el ejercicio de su libertad, entregan su libertad, se convierten en esclavos. El que tiene el valor de sustraerse del rebaño, ese es el idealista, ese es el hombre libre, y el hombre libre le entrega, tiene algo que entregarle al amor de su vida, su libertad. Pero cuando da su libertad es cuando mejor la tiene asegurada, y ella le regresa su libertad, si son tal para cual. Dos libertades que anulan o al menos pacifican un tiempo la
soledad y tienen una discreta felicidad. Pero un esclavo, uno que tiene vocación de esclavo, el que está en el rebaño, vean a los vecinos, todas y todos ellos andan, como dicen, tronando su relación al año, 2 años de que la formaron. O ellos andan buscando a la secretaria del jefe, ya que le veo a mi mujer, 3 años con ella. Esto es cuando no se tiene libertad para libertad hacer una maravillosa pareja, y se hacen parejas precisamente nomás, como se dice en el pueblo, estimuladas de mediodía para abajo nada más, porque pues el hombre a los 20, 25 años anda con su sangre que parece que le pusieron Alka-Seltzer, y la mujer igual, y ahí está la cosa. Se oye tanto, sí, ella es madrecita soltera, es madre soltera, sí, ya se va a divorciar, sí, el tipo que la embarazó no le pasa dinero, y luego ¿cómo se llama? Eufemismo horroroso. No, y es que mi sobrina salió embarazada. Y ahora lo peor de lo peor, si se tiene que decir que en lo más recóndito de ella algo mal, su parte, puros eufemismos horrorosos de la mediocridad. No nos queda más que o ser más de lo que es una planta, un animalito irracional, o como mediocre quedarse en infra animal. Nos queda, como hace tiempo les dije, un tiempo de vida, una jornada donde vamos a llenar de risas y lágrimas, que esa es una novela o algo así, de risas, de lágrimas, de ilusiones, de esperanzas, a la vida, darle sentido, no únicamente ser, no únicamente, sino que sea una vida que tiene sentido, y el mediocre, su vida no tiene sentido ninguno, y el mediocre no es, él simplemente sobrevive. Antes decía yo, leía yo, son vegetales, pues no llegan a vegetales, ahora sé que el vegetal es, pero el mediocre no llega al es, pero ni le importa porque no sabe de esa carencia. Ahora, para que vean ustedes qué bien, esta platicadita, qué bien queda con Pedro Páramo. Pardeando la tarde aparecieron los hombres, venían encarabinados y terciados de carrilleras, no tiene nada que ver una cosa con otra. Eran cerca de 20. Pedro Páramo los invitó a cenar, y ellos, sin quitarse el sombrero, se acomodaron a la mesa y esperaron callados. Solo se les oyó sorber el chocolate cuando les trajeron el chocolate, y masticar tortillas tras tortilla cuando les arrimaron los frijoles. Pedro Páramo los miraba, no se le hacían caras conocidas. Detrásito de él, en la sombra, aguardaba el tilcuate, que lo mandó traer con el tartamudo. Aguardaba el tilcuate. Patrones, les dijo cuando vio que acababan de comer, ¿en qué más puedo servirles? ¿Usted es el dueño de esto?, preguntó uno abanicando la mano. Pero otro lo interrumpió diciendo, aquí yo soy el que hablo. Bien, ¿qué se les ofrece?, volvió a preguntar Pedro Páramo. Como usted ve, nos hemos levantado en armas. Y pues eso es todo, ¿no le parece poco? Pero ¿por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también, ¿no lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguamos la causa.
Por lo pronto ya estamos aquí. Yo sé la causa, dijo otro, y si quieres se la entero. Nos hemos rebelado contra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos lo que le queremos decir. ¿Cuánto necesitan para hacer su revolución?, preguntó Pedro Páramo. Tal vez yo pueda ayudarlos. Dice bien aquí el señor Perseverancio: no se te debía soltar la lengua. Necesitamos agenciarnos un rico para que nos habilite, y qué mejor que el señor aquí presente. A ver tú, Casildo, ¿cómo cuánto nos hace falta? Que nos dé lo que su buena intención quiera darnos. Este no le daría agua ni al gallo de la pasión. Aprovechemos que estamos aquí para sacarle de una vez hasta el maíz que trae atorado en su cochino buche. Cálmate, Perseverancio, por las buenas se consiguen mejor las cosas. Vamos a ponernos de acuerdo. Habla tú, Casildo. Pues yo ahí le calculo, al puro cálculo diría que unos 20,000 pesos no estarían mal para el comienzo. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora que quién sabe si el señor se le haga poco con eso de que tiene sobrada voluntad de ayudarnos. Pongamos entonces 50,000, ¿de acuerdo? Les voy a dar 100,000 pesos, les dijo Pedro Páramo. ¿Cuántos son ustedes? Somos 300. Bueno, les voy a prestar otros 300 hombres para que aumenten su contingente. Dentro de una semana tendrán a su disposición tanto los hombres como el dinero. El dinero se los regalo, a los hombres nomás se los presto. En cuanto los desocupen, mándenmelos para acá. ¿Está bien así? Pero ¿cómo no? Entonces hasta dentro de 8 días, señores. Y he tenido mucho gusto en conocerlos. Sí, dijo el último al salir. Acuérdese que si no nos cumple, oirá hablar del Perseverancio, que así es mi nombre. Pedro Páramo se despidió de él dándole la mano. Otro. ¿Quién crees tú que sea el jefe de estos?, le preguntó más tarde al Pilcuate. Pues a mí se me figura que es el barrigón ese que estaba en medio y que ni alzó los ojos. Me late que es él. Me equivoco pocas veces, don Pedro. No, Damasio, el jefe eres tú. ¿O qué? ¿No te quieres ir a la revuelta? Pero si hasta se me hace tarde, con lo que me gusta a mí la bulla. Ya viste pues de qué se trata, así que ni necesitas mis consejos. Júntate 300 muchachos de tu confianza y enrólate con esos alzados. Diles que les llevan la gente que les prometí. Lo demás ya sabrás tú cómo manejarlo. Y del dinero que les digo, también se los entrego. Te voy a dar 10 pesos para cada uno, ahí nomás para sus gastos más urgentes. Les dices que el resto está aquí guardado a su disposición. No es conveniente cargar tanto dinero andando en esos trajines. Entre paréntesis, ¿te gustaría el ranchito de la Puerta de Piedra? Bueno, pues es tuyo desde ahorita. Le vas a llevar un recado al licenciado Gerardo Trujillo de Comala y allí mismo pondrá tu nombre en la propiedad. ¿Qué dices, Damasio? Eso ni se pregunta, patrón. Aunque con eso o sin eso yo haría esto por puro gusto, como si usted no me conociera. De cualquier modo se lo agradezco. La vieja tendrá al menos con qué entretenerse mientras yo suelto el trapo. Y mira, ahí de pasada arréate unas cuantas vacas. A ese rancho lo que le falta es movimiento. No importa que sean cebuces, escoge de las que quieras y las que tantees pueda cuidar tu mujer. Y volviendo a nuestro asunto, procura no alejarte mucho de mis terrenos, por eso de que si vienen otros, que vean el campo ya ocupado, y venme a ver cada que puedas o tengas alguna novedad. Nos veremos, patrón. ¿Ven ustedes la
maniobra que le salió redonda al hombre. Otra, ¿qué es lo que dice Juan Preciado? Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él. Es Susana y es Florencio. Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías, y que ahí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno, que dormía acurrucada metiéndose dentro de él, perdida en la nada al sentir que se le quebraba su carne, que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce, dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose más hasta el gemido, pero que le había dolido más su muerte, eso dice. ¿A quién se refiere? A alguien que murió antes que ella, seguramente. Pero ¿quién pudo ser? No sé. Dice que la noche en la cual él tardó en venir, sintió que había regresado ya muy noche y quizá de madrugada. Lo notó apenas porque sus pies, que habían estado solos y fríos, parecieron envolverse en algo, que alguien los envolvió en algo y les daba calor. Cuando despertó los encontró liados en un periódico que ella había estado leyendo mientras lo esperaba y que había dejado caer al suelo cuando ya no pudo soportar el sueño, y que allí estaban sus pies envueltos en el periódico cuando vinieron a decirle que él había muerto. Se ha de haber roto el cajón donde la enterraron, porque se oye como un crujir de tablas. Sí, yo también lo oigo. Está hablando la amorosísima Susana de su difunto Florencio, amorosa con él, y ahí está la tragedia. El dictador, no dictador, el cacique Pedro Páramo, amando tanto a una que ya está enloquecida. Otra, esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. Qué largo era aquel hombre, qué alto, y su voz era dura, seca como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho? Florencio, ¿de cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? ¿Por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjugar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras, eso te pedí. Pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo, desnudo y caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos. Mi cuerpo transparente, suspendido del suyo, mi cuerpo liviano sostenido y suelto a su cuerpo. ¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoloridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta de pie junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba mucho. El aceite de la lámpara chisporroteaba y la llama hacía cada vez más débil su parpadeo. Pronto se apagaría. Si al menos fuera dolor lo que sintiera ella y no esos sueños sin sosiego, esos interminables y agotadores sueños, él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo, fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apaga la llama de aquella débil luz
con la que él la veía. Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el limpio aire de la noche despegó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. Ella despertó un poco antes del amanecer, sudorosa, tiró al suelo las pesadas cobijas y se deshizo hasta del calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. Así fue como la encontró horas después el padre Rentería, desnuda y dormida. Aquí sigue ya la agonía de una pobre loca que perdió a su Florencio y un pobre infeliz que vela sus sueños y que no puede de modo alguno ayudarla, porque no es dolor, sino que son sueños. Perdón, les debo el poema, ya es muy tarde, pero créanme que no tengo la culpa la tienen los mexicanos que tienen esta forma. Miren unas cuantas líneas del poema que se preparaba. Hay largo hilo invisible surciendo las heridas, bocota del misterio, bocota enorme de Dios, enorme haciendo payasadas, diciendo: esta es la hora, vamos, comienza. Qué pobre diablo de hombre, qué pobre ángel torcido, qué pobre hombre pequeño y roto soy y alcanzo. Tendría que caminar de rodillas 8 días para levantarme, andar con los ojos cerrados detrás de las manos y no hablar con nadie, sino al muñeco inmóvil que aparece como una luz en el interior de mi pecho, del otro lado de la muerte. Porque la muerte es un río que atravesamos frecuentemente. En esta dura playa en que sabemos que estamos vivos, suena el anochecer sobre la carreta del miedo, arrastrada por dos bueyes perpetuamente quietos. Y vamos a seguir con este poema la próxima vez. A lo mejor vamos a poder iniciar el taller un poquito antes de las 2:30 de la tarde. Gracias, vámonos a comer.